estamos de la mañana. De regreso en Cátedra Médica, viernes de dermatología. Ya está con nosotros la doctora Fanny Castillo. Buenos días, doctora. Siempre un placer tenerle por aquí. Igual para mí estar con ustedes esta mañana compartiendo este momento con información de calidad para nuestros oyentes. Así es, definitivamente. Recordar que la doctora Fanny Castillo viene de parte de ISA Grupo Dermatológico, como es costumbre aquí. Los dermatólogos que nos acompañan siempre son dermatólogos capaces, dermatólogos en los cuales usted puede confiar y por eso desarrollamos programas tan interesantes. Recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros y si tiene alguna duda de dermatología, pese a que tenemos un tema establecido, usted puede comunicarse, hacer sus preguntas y la doctora Castillo le va a estar respondiendo para que usted pues no se quede con dudas. Las líneas son 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, ¿es tan común que aparezcan afecciones en piel luego del inicio del año escolar? Así es muy común realmente estas entidades luego que aparece, luego que inician los niños el año escolar debido a que hay diferentes tipos de factores que inciden en que ellos puedan presentar afecciones de la piel. Y dentro de esos factores, si comenzamos a hablar, está el contacto cercano, o sea, los niños están en un espacio cerrado por lo regular y el estar siempre como en ese mismo espacio, unos con otros, tienen cercanía y si uno de ellos tiene una afección, pues se lo va a propagar o contagiar al compañero. Además que a veces en algunas aulas puede haber ciertos otros factores como humedad, el calor, que también pueden incidir en que aparezcan distintas afecciones de la piel. Dentro de esas afecciones de la piel que son comunes que lleguen a su consultorio después de que comience el año escolar, ¿cuáles podrían ser las principales que mencionemos así como por encimita ahora y más adelante pues las iremos detallando? Bueno, la más frecuente, pediculosis, que son los famosos piojos. Ay. El dolor de cabeza. Sí. Ese es el dolor de cabeza de todos los padres. Doctora. Esa es la primera, pero también están los moluscos contagiosos, las verrugas vulgares y el impétigo, entre otras, porque sí, seguiremos hablando y detallando sobre una larga lista. El tema de la pediculosis, lo que la gente conoce como los piojos, yo creo que es no es solo en el inicio del año escolar. El año escolar completo. Ese es el año escolar completo, sobre todo cuando quizás no se toman las medidas a tiempo, cuando llega un niño con esta afección y no es tratado adecuadamente, entonces eso comienza a expandirse a los demás niños en el aula. Entonces, en ese sentido, nos gustaría comenzar por ahí, por esa afección que es tan preocupante para las madres y los padres, sobre todo con las niñas, porque es más complicado tratarlo por el tema de la abundancia del pelo y todo lo demás. Entonces vamos a hablar de esta afección en particular, de qué hacer, qué medidas tomar, cómo tratarlo, porque sabemos que la gente se pone muy creativa, utiliza muchos remedios caseros y demás. Entonces vamos a dar esa orientación hoy. Bien, lo primero es que hay medidas que se pueden tomar desde casa y hay medidas que se pueden tomar en el plantel escolar. Uno de ellos es orientar a los niños de no tocar cabeza con cabeza, porque realmente sí es como se transmite realmente el piojo. Realmente cuando están en cercanía o comparten objetos. Doctora, dice la gente que vuelan los piojos. No vuelan, pero vuelan. saltan y caminan muy rápido. Por cierto, tú a veces quieres agarrar uno y se le cae de gana la carrera. Bueno, el fin es que orientar a los niños de no pegar cabeza con cabeza, porque en este contacto es que probablemente ocurrirá la transmisión. Pero aparte de eso, está el tema de no compartir objetos personales, porque cuando se comparten objetos como peines, cepillos o gomitas. El ganchito, el cintillo, te lo presto. Las cosas con las que se peinan las niñas, ¿verdad? Las gomitas, las colitas y eso. Ay, entonces, todo eso son formas de cómo se pueden transmitir los piojos. A veces es difícil tú decirle a un niño, no te pegue de otro niño, porque más los chiquitos que se abrazan, se juntan y siempre andan en grupitos. Pero también velar. Otra medida es que si, por ejemplo, una maestra se ha dado cuenta de que hay niños rascándose la cabeza, porque es el síntoma. Uno no sabe que tiene piojo hasta que tú ves el niño que
se rasca mucho y entonces cuando tú le abres el pelo, ahí es que tú ves o las liendres, que son los huevitos, o los piojos, que son los parásitos adultos ya. Entonces, si ve a un niño rascarse, observarlo, revisarle el pelo. Y si ya hay un niño con pediculosis, avisarle a los padres para que esos padres traten a ese niño. Y entonces los demás también deben de ser revisados por sus padres, porque es el punto. A veces quizás saben que hay un niño con piojos y dicen, no, fulana, María, Josefina, tiene piojos. Pero entonces lo dejaron así. No, ya le avisamos al papá y a la mamá, pero no le avisaron a los otros demás padres para que también tengan eso en cuenta. Porque es el tema, un niño con piojos, ya tú sabes que los 30 en el aula van a tener piojos. Si no se toma la medida, que es esa, la revisión constante de los padres a los niños, revisar si el niño tiene prurito. Y también de que si hay un niño ya, bueno, vamos a no apartarlo, pero sí saber que ese niño, para intentar que no siga con la transmisión. Claro. El tema es complejo porque muchas veces vienen los padres a la consulta y te dicen, ya yo le he tratado 3 veces de piojo y no se le quita, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces yo le digo, mira, hay un factor, si en el colegio, en la escuela, donde están los otros niños, no se termina el problema, va a seguir reinfectándose. Porque es el detalle. Alguien otra vez vuelve y lo contagia. Y no solamente pasa con los piojos, eso pasa con otras entidades, como por ejemplo la tiña. Sí. El tema es que esas son de las medidas. Y además que otra cosa ya en relación al tratamiento, si usted trató el piojo adulto, pero si usted sigue viendo las liendres, que son los huevitos, usted va a seguir teniendo piojo por el resto de la vida porque usted tiene que sacar esas liendres, hay que retirarlas. Eso. Y ustedes saben, es muy conocido, es muy conocido el famoso peine de piojos que uno lo consigue en la farmacia. Y ese peinecito... ¿Y funciona eso de verdad, doctora? Bueno, puede ser ese uno de acerrolo, de palito. Que tengan las hebras muy pequeñas. Exacto, porque hay que sacar mechón por mechón y peinar el pelo. Y un truco es tener un envase con un poco de vinagre blanco y sumergir, ¿verdad? Ese peine en ese vinagre para que cuando vayan por el mechón, esas liendres se puedan pegar al peine y se queden juntitas. Pero son cosas que hay que tener un poquito de paciencia, tú sabes, y tener en cuenta, porque ustedes han escuchado muchos casos de padres que le han echado baigón y muchísimas cosas tóxicas a los niños porque entienden que los piojos es un tipo de plaga, ¿verdad? Sí. Pero han intoxicado a muchos niños también y que se han escuchado cómo niños han muerto justamente por eso, pero hay que tratarlo de la forma adecuada y claro, visitar a un dermatólogo. Claro, mire, yo creo que eso que mencionas es lo más importante porque la gente comienza a tomar medidas sin la orientación de un médico. O sea, la gente no ve el tema de los piojos como un problema médico. Y entonces ahí viene el riesgo de lo que usted mencionaba, que dentro de esa búsqueda desesperada de soluciones pueda llegar a afectar aún más la salud de ese pequeñito y poner en riesgo su vida. Entonces, es importante. Y sobre todo hay un tema ahí que generalmente no se toma en cuenta, no se toman los cuidados necesarios, que es el ambiente escolar, dónde van a llegar los niños. Y ese ambiente escolar generalmente también tiene mucha contaminación porque generalmente no hay tradición de cuidar los ambientes escolares. Entonces es muy importante que desde el punto de vista de la administración de colegios y escuelas, porque hay una separación de colegios y escuelas, que porque se producen ambos espacios, que tengan en cuenta que esos ambientes tienen que estar cuidados con mucho detalle para evitar que los niños cuando lleguen al ambiente se contaminen o se infecten con alguna patología como esta que estamos comentando ahora, con la pediculosis o el piojo, conocido tradicionalmente, porque es muy frecuente y además si no cuidamos esos ambientes, pues vamos a tener siempre esa recomendación. Y otra cosa importante que señalaba la doctora Castillo es el tema de que los profesores tienen que estar pendientes no solo a que el niño aprenda el ABC o la matemática, la regla de 2×2, sino que tienen que estar pendientes a esas manifestaciones que pueden tener una evidencia de que tiene una situación de salud, y entonces hay que alertar a los padres y al conjunto de la comunidad escolar. Y la importancia también, ahora que menciona el doctor Montero, el tema de los maestros, ¿cómo debe manejarse eso, doctora? Porque muchas veces ese niño que tiene esta afección, que es un tema de salud totalmente, puede sufrir bullying en el colegio, porque si la maestra
no manejó adecuadamente la situación, entonces se enteran los demás niños en el curso de que fulana o fulano tiene piojo y ahí comienza el bullying a ese niño porque quizás hasta lo retiran del aula. Entonces la importancia de manejar discretamente la situación para que ese niño no sufra doble por el tema de la afección que tiene y también el bullying. Exacto, fíjate, y muchas veces los niños no entienden eso, o sea, no entienden lo que está pasando, no saben que tienen un pajarito que le está caminando en la cabeza y tienen esos síntomas. Entonces, yo creo que, casi como tú mencionas, la parte de la discreción, que es lo ético, ¿verdad? Lo ético claro. de no hacer un boom. No, porque fulano tiene piojo y ya el curso entero lo sabe y todo el mundo, jaja, fulano, pero ya varias gente tiene el piojo ahí. piojoso, le dicen, de una vez le ponen el calificativo. Exacto, entonces no. Yo creo que lo ideal es eso, la discreción de poder tener una comunicación directa con los padres y cualquier cosa, si tienen que tomar alguna medida, pero no divulgar así de forma abierta con los otros alumnos, porque entonces después va a ser perjudicial para el niño, porque se va a curar de piojo, eso no es para siempre, pero entonces sí se puede quedar, como tú dices, con un calificativo, y algo que no mencioné ahorita, el tema del pelo. Porque como tú mencionaste las niñas, pero yo he tenido pacientitos varones también con piojos, Sí, porque claro. tú sabes que son niños. El pelo debe ir amarrado a la escuela. Es lo ideal. A veces cuando tiene mucho pelo, yo es la forma más fea. La María Moñito, entonces, ¿la María Moñito va o no? Va. Es lo ideal, por lo menos sus colitas, tú sabes, bien recogidito. Sí. Ni siquiera porque, ¿por qué no puedo ir con el pelo suelto? Es porque justamente el pelo suelto es la forma más fácil de transmisión también. Entonces sí que esa parte importante. Doctora, hay muchas alternativas que la gente pues tiene ahí como opción, lociones, vaselinas. Entonces nos gustaría que usted, como una experta en el tema, pudiera hablarnos de la manera correcta de tratar la pediculosis. Fíjate, si me llega un paciente ahora mismo y puedo observar que tiene liendres o el parásito adulto, lo que hacemos es primero un lavado de cabeza con una sustancia que va a eliminar el parásito adulto y ese lavado es único. Se deja el producto por 5 minutos. Luego de esto, entonces le pido a la madre o al padre que retire las liendres de forma manual, que es utilizando, como te dije, el peinecito, el vinagre. Pero no solamente eso, también se medica al niño de forma oral. O sea, hay un medicamento también que se toma que hace que también aleje o expulse el parásito, como un desparasitante. Ajá. Y básicamente ese mismo medicamento se repite a la semana porque cuando tú matas el parásito, esas liendres van a abrir en los próximos días. Entonces vuelve y se repite el ciclo. Entonces lo que hacemos es que con el lavado eliminamos el parásito adulto, luego retiramos todas las liendres que podamos y pues se repite la medicación oral a la semana por si alguna liendre quedó y volvió y se reprodujeron los parásitos adultos. O sea, entonces, que el manejo no es complicado en sentido general. No es complicado, lo que sí hay que orientar bien al padre para que lo haga de la forma correcta y termine con el problema. Y cabe destacar de la revisión de las camas, la sábana y demás, lavar todos los peines, las toallas, de donde el niño pudo haber tenido contacto, porque si hay un piojito por ahí también. Se reproduce. Y la importancia de no comenzar porque sabemos que la gente también le da medicamentos a los niños. Ese medicamento la gente sabe cuál es y va y lo compra a la farmacia. Entonces, si usted le da una dosis inadecuada a ese niño, o sea, el médico tiene criterios para establecer las dosis. Se calcula por el peso del niño. O sea, no es como que, dale tanto. No, se calcula por el peso del niño. Y de acuerdo a eso que tú le das la cantidad, o sea, no, por eso no menciona el nombre, porque no, sé claro, que la gente... pero la gente sabe, doctora, y va y lo compra en la farmacia. Entonces, es importante hacer esa orientación siempre aquí de la importancia de no automedicar, sobre todo cuando se trata de niños, porque son más susceptibles y usted puede provocarle un daño, una reacción adversa, que luego entonces le puede salir, pues, más complicado tratar. Doctora, entonces, otra de las afecciones que pueden aparecer luego del inicio del año escolar, decía la tiña. ¿Qué es la tiña, doctora?
La tiña es una infección fúngica causada por un hongo. Realmente hay una familia de hongos que pueden causarla. Sin embargo, en nuestro medio tenemos 2 tipos que son como los más comunes. Y básicamente vamos a ver esta lesión en la cabeza o cuero cabelludo, principalmente de los varones, porque las niñas también se afectan por tiña, pero al tener mucho pelo no le es tan evidente, que son estas placas blanquecinas pseudoalopécicas que parecen que no tienen pelo, pero cuando tú te acercas ves el pelito, pero que ese pelito ha sido trozado o ha caído justamente por la afección del hongo. Se ven estas escamas y por lo regular son bien definidas, o sea, son bien circulares. Casi siempre podemos ver la manifestación de una sola placa grande rodeada de otras plaquitas pequeñas o muchas de los mismos tamaños. Eso va a depender la etiología del hongo. Pero esa es la tiña de la cabeza, que es muy común en edad escolar, porque también hay otras tiñas que afectan el cuerpo y que también pueden aparecer en niños, como por ejemplo la tiña de los pies o el famoso pie de atleta, más en niños por el exceso de sudoración y que realizan deportes, o, por ejemplo, la onicomicosis. Pero en relación a también el contacto. El ambiente escolar es más común en la cabeza. La tiña de la cabeza, así es. Eso es por lo mismo que mencionaba con la pediculosis, del contacto muy cercano, de que se abrazan, las cabecitas pues se mantienen en un contacto muy cercano y eso entonces aumenta el riesgo. En este caso en particular, doctora, ¿cómo se debe tratar la tiña en la cabeza de ese niño que se afectó? Justamente, yo recibo muchos niños que los padres cuando lo llevaron ya le han puesto de todo. Comenzando con ampicilina, la pastilla la majan y se la colocan en la cabeza. Le colocan ajo y cebolla porque creen que eso le va a quemar el hongo, porque saben que es hongo. O sea, ya la gente sabe que es un honguito y dice, no, es un hongo que tiene, pero como mencionabas la de la automedicación, claro. O sea, la gente le pone de todo y lo que hace es empeorar. Y ya llega el niño con una infección secundaria, con una tiña inflamatoria, que es básicamente una complicación por no haber sido tratada a tiempo, o que esa inflamación fue tan fuerte que le ocasione que una alopecia cicatrizal, ahí no vuelva a crecer pelo, o sea, algo que es sencillo, un hongo, pero fíjense hasta dónde puede llegar. Entonces, el tema es, o sea, el llamado de atención. Si usted tiene un niño que tiene síntomas parecidos a ese, que tiene una placa en la cabeza descamativa, nosotros en consulta igual tenemos que pesar al niño porque también hay un medicamento que es de acuerdo al peso. Y le colocamos champú. Aquí sí voy a mencionar esto, el champú de ketoconazol, porque la gente cree que el champú es lo que lo va a curar. La indicación del champú de ketoconazol en la tiña es para prevenir que el niño siga contagiando a los demás, pero no es curativo. Es preventivo. Entonces, para que la gente lo sepa, porque yo le puse crema de ketoconazol, le puse champú de ketoconazol y ya creen que con eso lo trató. Pero realmente el hongo no responde al ketoconazol. Entonces, es el tema. Eso es como una barrera para que quizás y el tratamiento es tomado, la gente no lo sabe. Cuando la gente ve eso, cree que el tratamiento es un champú o una crema y el tratamiento es tomado en el caso de la tiña de la cabeza. Es largo el tratamiento para la tiña de la cabeza, o sea, 30 días a 40 días. De 30 a 40 días. O sea, que hay que ser pacientes en este tema, al igual que con el anterior que detallábamos, para comenzar a ver la mejora. Sí, y medicar durante 40 días a un niño es una complicación adicional, porque convencer al niño que tienen que tomarse el medicamento de por sí es una complicación. Pero es muy importante lo que dice la doctora Castillo, el llamado a que no nos automediquemos, que vayamos al médico, porque la automedicación, hay un refrán popular que dice que lo barato sale caro. Ay, sí. Entonces es mejor prevenir que lamentar, así que cuando tenga alguna sintomatología parecida, como dice la doctora Castillo, vaya al médico, que el médico es el que sabe lo que tiene que hacer y el tratamiento adecuado para no generar ningún efecto secundario por esa situación, que es una situación leve, pero si lo maltrato, digamos, hago un tratamiento inadecuado, pues puedo generar entonces una complicación mayor. Así es, recordarles que usted puede llamarnos si tiene algún caso de estos, plantearlo para que la doctora le pueda dar toda la recomendación que usted necesita y esa orientación para poder manejar adecuadamente
estas afecciones en piel que pueden aparecer en los pequeñitos luego del inicio de clases. Las líneas son 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctora, con el tema de los moluscos contagiosos, vamos primero a definir qué es, pues que ya aquí hemos hablado en otras ocasiones de esta afección de la piel, pero aprovechar el programa del día de hoy para poder hacer esa recapitulación y cómo se puede contagiar un niño con esta afección. De acuerdo. Mira, el molusco contagioso es una enfermedad viral que es ocasionada por un virus que se llama postvirus. Realmente es una familia, otra familia también. Ahorita mencioné familia del hongo, familia de virus. Y tiene diferentes cepas, pero postvirus, esa es la familia. Ahora, este virus ocasiona lesiones que son unas pápulas blanquecinas en la piel de las personas, específicamente de los niños, porque es típica de la infancia. ¿Por qué es típica de la infancia? Porque los niños tienen una defensa, por lo regular, diferente, una defensa baja que está en formación. Y por eso cuando llegan a la escuela se enferman porque están formando su inmunidad, ¿verdad? Entonces, esas lesiones aparecen en cualquier parte del cuerpo, o sea, desde la cara, el tronco, las extremidades, y tiene la particularidad que aunque usted quiera como sacarla o exprimirla, es tan dura que no puede. Tiene una cubierta de piel, pero por dentro es wow, una calcificación sería sí, más o menos. O sea, bien dura. Eso usted tiene Sí, una calcificación, dura, sí, bien como una dura. piedra. Sí, exacto. Entonces, el tratamiento es justamente ese, sacarlo. Ajá. Traumático, porque usted se imagina eso, si un niño tiene 20, porque no es uno, pero 20, quitarlo uno a uno, porque ese es el tema. Es sumamente contagioso. Mientras usted la toque y él se toque otra área del cuerpo, puede otra vez salirle otra lesión. Entonces, esto es sumamente importante porque es típico en los niños, pero si aparece un adulto como es una persona ya adulta, yo tengo que pensar en alguna inmunodeficiencia, porque eso no es normal. Y fíjate, es común en los niños, pero los adultos hay que investigar un poquito más. Incluso, fíjate, los padres traen a los niños que ya se han cansado de tocarlos y de hacerle muchísimas cosas, no tienen molusco. Ajá. Pero si hay un adulto, hay que buscar en una inmunodeficiencia o en embarazadas por su estado. A veces puede pasar. Yeah. Y no necesariamente hay inmunodeficiencia, pero es por su estado natural del proceso. Pero sí, es muy contagioso y también aparece en edad escolar los moluscos contagiosos. La importancia entonces, doctora, de que una vez puedo identificar, si pudiera repetir las características que tiene esta lesión en particular, para que los padres, una vez identifiquen eso, puedan ir en busca de ayuda y evitar que entonces eso siga propagándose en la piel del pequeñito y que sea más traumático el manejo, como usted decía. O sea, no es lo mismo quitar una verruguita de esa que quitar 20. Entonces, medidas a tomar de inmediato. Bien. El término son pápulas. Ok. Pero yo sé que la gente, si yo le digo pápulas, de seguro no me van a entender. Bolitas. Unas bolitas blanquecinas que tienen como un puntito central. A eso nosotros le llamamos que están umbilicadas, como un ombliguito, que tiene un puntito central. Y por lo regular aparecen como en conjunto, una alrededor de otra. Esas, algunas suelen ocasionar picor, otras son totalmente asintomáticas y algunas tienen la particularidad también que pueden tener un halo blanquecino alrededor y eso más típico en paciente atópico. Pero sí, esas son. Y lo ideal es que si usted nota que su niño tiene eso, lo primero, evite que él se siga tocando las lesiones o rascándose porque pueden seguir diseminando las lesiones y llevarlo a dermatología para entonces extirpar las lesiones, colocarle también un tratamiento que a veces hacemos para subirle las defensas y que eso le ayude también a superar más rápido el proceso. Excelente. Doctora, en estos pequeñitos que van por primera vez al colegio, que tienen esa primera exposición con masillas, con pinturas y con ciertos materiales que utilizan en ese trabajo diario que realizan en el aula, puede darse que aparezcan quizás algún tipo de alergias cutáneas que sean provocadas justamente por ese contacto por primera vez con ciertas sustancias. Sí, no es lo común, tengo que decirlo, no es lo común porque casi todos, ¿verdad?, tienen contacto con eso y no es tan común ver que hay cuántas alergias, pero sí puede pasar.
todos los organismos son diferentes. Claro. Todo el mundo es una idiosincrasia, un metabolismo, ¿verdad? Sí, sí. Y igual, hay niños que son atópicos y eso de ser atópico, piel sensible, que quiere decir que es más propenso a tener reacciones con diferentes cosas. Esos, como tú mencionaste la masilla, sí. El color, que a veces le ponen a los materiales, alguno pudiera tener alergia a ese tipo de componentes. Y no es común, pero sí pudiera pasar. Y lo que pudiera ocasionar en este caso sería una dermatitis por contacto, más en manos, porque es el área que el niño está trabajando. Claro. Entonces, si usted es padre y ve que su niño tiene quizás una rojez en la mano, una descamación o un prurito en las manos, pudiera tener, o sea, tiene que tomar cuenta si es que le está tocando algo y le está provocando ese tipo de reacción alérgica o dermatitis por contacto. Muy importante lo que decía la doctora Castillo del tema de la individualidad. O sea, cada persona es individual, tiene características particulares, somos humanos todos, pero tenemos cada uno unos genes particulares. Entonces, lo que le funciona al hijo del vecino o la vecina, no necesariamente le va a funcionar a mi hijo. Entonces, por eso es muy importante que tengamos todos los cuidados, que asistamos al médico, que llevemos a nuestros chiquillos a los profesionales, porque lo que le funciona al hijo del vecino, repito, no necesariamente le funciona a nuestros hijos. Que los tratamientos en dermatología son muy personalizados. Y muy personalizados, porque cada piel tiene sus características particulares también. Claro. Bueno, hoy estamos conversando con la doctora Fanny Castillo, dermatóloga. Hablamos sobre afecciones en piel que son comunes luego del inicio del año escolar en nuestros niños. Es momento de que hagamos una breve pausa, pero al regreso tenemos otras afecciones de las cuales conversar con la doctora Castillo para que usted quede totalmente orientado al final del programa del día de hoy. Así que no le cambie, retornamos en breve.